casa y seguimos disfrutando. Hablamos cosas muy lindas en el corte. Yo te digo, estoy casi para hacer un programa paralelo. Para entender un poco las pretensiones que tenemos y después, bueno, queda todo... ¿Qué hacemos en la realidad o no? Deja las sustancias, Débora, de eso dejarlo para otro momento de la vida y continuemos con lo que corresponde. Acá estamos con Solcito Sommelier, con un invitado que quiero que quede todo en manos de ella. Sí, voy a darte la bienvenida, Juan Ignacio Barcos, para que nos cuentes de qué se trata, Solcito. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, es algo diferente porque Juan Ignacio, además de ser chef, trabajar en la industria, o estar asociado a la industria ganadera, de liderar un hermoso restaurante, es el creador de la Escuela de Sommeliers de Carne. Me encantó. Avalada por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, por lo cual estamos hablando acá de algo serio, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que sí, está bueno haber llevado este proyecto a cabo en el marco de la Facultad Veterinaria de la UBA, también con la colaboración del INTA. Así que sí, lógicamente, tener ese apoyo institucional para poder desarrollar estas currículas y estos cursos, para nosotros súper importante. ¿Y cómo surgió esta idea? Sé que hay alguna escuela en Austria, pero esta es la segunda en el mundo. Teníamos localizada que existía esta especie de formación en una escuela en Austria. Estaba más orientada a lo que es la comercialización de carne, como el entrenamiento de vendedores de carne y de productos cárnicos, pero sentíamos que estaba la posibilidad en Argentina, siendo un país muy vinculado a la carne, a la industria cárnica, y teniendo también al INTA y a la Facultad de Respaldo. El INTA tiene un panel de análisis sensorial de carnes, que se podía llevar a cabo un proyecto interesante de análisis sensorial para carnes. ¿Y hace cuánto tiempo vos decidiste intentar meterte en este rubro? En el rubro de la carne te diría desde nacimiento, porque mi familia se dedicó a eso, a la cría y a la ganadería, y después yo hice mi carrera gastronómica y ahí es cuando empiezo como a unir esos dos caminos entre lo que es el sector productivo ganadero y lo que es más la visión gastronómica de la carne como producto. Acá hay una pregunta muy básica que nos pasa a todos. Viste que te ponen en los canales de internet, te ponen muchos te ponen el mismo cortes con el tipo de... ¿Cuál es tu preferido? Hay gente que elige el que hace mu y otros el que elegimos... Es el punto de cocción. Claro, el punto de cocción, digo. ¿Forma parte un poco de esta cuestión sommelier de las carnes? ¿O? Lógicamente los productos así, bueno, vos los tenés clarísimo con el vino también, la temperatura ayuda, o sea, altera para bien o para mal la percepción organoléptica de cualquier... Claro, obvio. Entonces, lógicamente, una cosa es cuáles son los puntos de cocción en las carnes en una situación gastronómica y otra es el protocolo de cocción de una muestra de carne para ser analizada sensorialmente. Con el vino pasa lo mismo, hay temperaturas de servicio para el vino. Claro. Pero la carne me parece para las pruebas. Si de golpe elegís un punto en el que prácticamente está crudo, capaz que es riesgoso. Obviamente que el riesgo es mayor a una carne cocida, pero también entiendo que arrastramos los argentinos una modalidad de consumo de la carne muy vinculada a la llegada más tardía que en otros lugares del mundo de la cadena de frío. Y la realidad es que con un trabajo muy inocuo en una planta frigorífica, bueno, desde el campo, lógicamente, pero en una planta frigorífica, su traslado, la logística, el manejo de la carne en un restaurante o en el lugar donde se consuma ese producto, el riesgo obviamente que es mayor que en una carne cocida, pero se puede minimizar mucho, digamos. No es necesariamente altamente riesgoso comer carnes en un punto de cocción, digamos, perfecto. bajo. Y ahí, en términos de si alguien quiere ir a estudiar en la escuela, ¿qué aprende? Digo, me imagino a la gente en casa diciendo, ¿y qué aprende un sommelier de carne? Porque como con los vinos, me imagino que creen que vas y estás comiendo asado todos los días. Claro, bueno, por eso yo soy sommelier de carne porque me gusta el asado. Porque me gusta el asado, claro. Hay algo de eso. El amor y el gusto por la carne claramente lo tenés si no te dedicas a eso, pero... Sí, pero a ver, el curso no está muy separado de lo que es una formación en sommeliería de vinos tradicional. Tiene una etapa teórica donde se abarcan temas como historia de la alimentación humana, como anatomía animal general. Lo principal para nosotros es interiorizar al alumno y a la alumna en temas del entendimiento de una media res y sus cortes anatómicos antes de su posterior análisis sensorial. Y después el 80% de la práctica de la carrera, que dura un ciclo lectivo completo, es 100% prácticas de degustación. ¿Y qué identifica, digamos, suponiendo este rol? ¿Qué trae este rol o qué aporta este rol en un restaurante o no sé si en la selección de carnes para un local comercial? Contanos un poco
de vuelta, para tratar de imaginarnos la función y la profesión. Creo que el sommelier de carnes viene a completar o a de repente a generar un nuevo hueco de posibilidades dentro de la industria de la carne. Son varios los lugares en donde puede ser ubicado este rol. En el restaurante poco a poco creo que va a ir surgiendo la necesidad, no necesariamente quizá, o sí también, un sommelier de carne de servicio como el sommelier de vinos, pero para alguien que trabaja en el sector de calidad, tanto de la industria de alimentos, industria de la carne, o también el sector calidad de un restaurante, de un hotel, estas formaciones complementarias son muy útiles para adquirir más conocimientos sobre el producto. ¿Y cuánto, digamos, es conocido este nuevo rol? Porque es bastante moderno, bastante nuevo, capaz que está hace un montón y yo... No, es nuevo, no está cerrada, es nuevo. ¿Hay demanda, digo, la gente sabe? La gente sabe poco a poco, nosotros tenemos en claro que es algo nuevo, también sabemos que empezamos justo antes de la pandemia, tuvimos 2 años en el medio de hueco. Claro, ahí de actividad muy baja. Nos pasó a todos en todos los rubros. Pero la realidad es que hoy se habla de la formación, los cupos de inscripción suelen estar completos para la cursada entera. Abrimos una inscripción hace una semana para el ciclo nuevo que empieza pronto y la realidad es que la aceptación es muy buena y el público también es muy diverso, gente que viene de la gastronomía como gente que viene de la industria, como les decía, y la verdad que nosotros súper contentos. Nuestra ambición con este proyecto es entender que Argentina merece tener, no es que nos estamos pensando necesariamente que o nos vamos a frustrar si de repente en cierta cantidad de tiempo no hay un sommelier de carnes en cada restaurante que venda carne. Yo creo que el mensaje atrás de todo esto tiene que ver mucho con entender que Argentina como país productor de carne y tan reconocido por eso y con una industria tan importante y profesionales e institutos tan importantes dedicados a eso, se merece tener formaciones y ser Argentina un país formador de profesionales en especializaciones que tengan que ver con la carne. El tema de la degustación, ¿no? Que es la parte que nos gusta a todos, en todos los sommeliers, en lo que fuera, probar y degustar. ¿Tiene que ver con la carne en sí o también tiene que ver con maridajes? Digamos, juntar a esto con esto, ideal para esto. Específicamente, las prácticas de degustación están directamente relacionadas a entender atributos sensoriales de la carne, no necesariamente al maridaje porque no está directamente aplicado como disciplina, ¿cómo te puedo decir? De la experiencia gastronómica, sino de la apreciación del producto. Donde aconseja... Eso está bueno y eso se desarrolla y es una consecuencia, pero está principalmente, por lo menos en este momento, la formación apuntada a el entendimiento y a poder desarrollar en las personas que lo practican la capacidad de desarrollar un perfil sensorial de un producto cárnico. ¿Y solo tiene que ver con carne de res o también con otros productos? Carne vacuna. Solamente carne vacuna. Carne vacuna, exactamente. Vos hablas, hablando de esto de la producción y de dónde viene la materia prima, vi que en algunos lugares hablabas de microganadería o así como hablamos en el mundo del vino, de esto de el vino nace en el viñedo, en el campo, en el suelo. Bueno, hay algo de esto también en la calidad de una carne que tiene que ver con su origen. De todo, claro. Eso seguramente lo ven en la carrera. ¿Qué es lo que vos estás notando que hay en el mercado? ¿Qué es lo que pasa en el consumo? Lo que creo que está pasando con el consumo es que hay un cambio lento, progresivo, pero que es muy positivo en la mentalidad de consumo en general. Obviamente depende también los estratos sociales, los niveles de educación, los tipos de consumo, claro, también, momentos, lógicamente, pero sí lo que nosotros tratamos de impulsar un poco es tratar de comunicar y de fomentar este cambio de mentalidad de consumo en cuanto a la exigencia de información que nosotros obtenemos o no obtenemos de la carne y de los productos cárnicos en general que están al alcance de nosotros como consumidores, que tienen que ser un derecho y no una exigencia necesariamente. Estamos muy acostumbrados a consumir productos de todo tipo, industrializados, de los cuales podemos leer un rótulo y obtener un montón de información. O conocer la trazabilidad o el productor, el origen. O deberías. Y en la carne, en algunos casos o en muchos casos, esa cadena está un poco rota y es también el comerciante que está bueno que Lo que pasa es que el de a pie eso no lo sabe. No tenés ni idea. No, pero pues son preguntas que no nos estuvimos haciendo mucho tiempo y que está bueno
no creo que sea algo necesariamente negativo, sino simplemente No, todo algo lo que contrario, naturalizamos para saber qué nosotros comes. mismos. Ahora, todo esto que se va obviamente evolucionando y cada vez se hace más común y más al alcance de la mano, ¿le mete un poco de presión a todo lo que tenga que ver con la materia prima? ¿A qué me refiero? Tengo está la vaquita en un cuidado, campo, en el cuidado, en la manera que tienen que la crianza, la alimentación, lo que fuera, digo, ¿le mete un poco de presión a eso? Yo creo que lentamente en donde va a ejercer presión es en el compromiso, en el entendimiento de lo que decía antes, ¿no? De las personas decir, che, quiero saber un poco más de dónde viene este producto. Claro. Los productores y los actores de la cadena productiva se van a ver obligados a lentamente empezar a brindar información que está al alcance porque los sistemas de trazabilidad existen, pero como les decía antes, a veces se rompen en algunas instancias y bueno, el consumidor merece tener información, está empezando poco a poco a preguntarse sobre eso. ¿Y vos tenés idea? Tenés varios cortes. Sí. Si hay algún componente extra que ese animal recibió para lo que fuera, ¿lo sentís en el gusto de la carne? Se puede deducir en base a degustación y al entrenamiento en análisis sensorial de carnes que esa carne, ese corte puede haber estado alterado. Puede ser de una raza X, que puede estar tratado en un X sistema productivo con tal y tal alimentación o tal tipo de alimentación, con X suplementación o sin suplementación, con diferente terminación, con diferentes pasturas, por color de grasa, color de carne, por diferentes variables se pueden arribar a conclusiones que están científicamente probadas. Como les decía antes, para todos los productos hay paneles de análisis sensorial que se dedican a analizar estas cosas y Argentina tiene uno, ¿no? Ahora, en esa línea pensaba, ¿no? Para los que nos están viendo, a mí me encanta siempre el tema de los tips y lo hacemos acá con Débora también en las bebidas, ¿no? Sí. Voy a comprar, ¿en qué me debería fijar? Voy a la carnicería, a la góndola, como para que... Yo lo único que sé, el color. El color es como lo que todos sabemos. Y hay que fijarse la luz del carnicero. La luz es la parte que es lo único que aprendí hasta ahora. Pero digo, hay algunas cositas que alguien pudiera tener en cuenta cuando está mirando ahí y dice, ¿cómo elijo? ¿Qué será mejor? ¿Estará blanda? ¿No estará blanda? ¿Confiamos en el carnicero? ¿Qué hacemos? Cuando el otro día en una conversación salió una pregunta muy parecida y hablábamos, ¿no? Como qué tip hay como para evaluar un poco calidad de carne. Y para mí, antes de hablar en calidad, porque la calidad es como algo muy subjetivo. Es subjetivo, con el uso que le vas a dar y con lo que vos estás esperando, tu expectativa de calidad con eso. Y con tu gusto también. Sí, claro. Y con el gusto también. Entonces, para mí el indicador principal de calidad es tener en cuenta que la carne es un alimento, que vamos a incorporar un alimento y que ese alimento tiene que ser inocuo. Es decir, tener tranquilidad de que ese alimento ha sido tratado de una manera X y yo necesito información sobre eso. Por eso, ya que mencionaste a la góndola, yo en cuanto a eso soy un poco como cuestionador de la góndola, porque muchas veces el supermercado, me parece que comprar carne en una carnicería donde se pueda saber un poco de información de dónde proviene esa carne es bueno, donde el carnicero tiene la capacidad de brindar esa información es bueno, y también comprar cortes envasados al vacío. A veces la ventaja que nos da es que el corte envasado al vacío por lo general tiene una etiqueta y esa etiqueta tiene una fecha de faena, una fecha de elaboración, una fecha de vencimiento, tiene un número de establecimiento aprobado por el SENASA que indica de dónde viene y tiene un número de tropa que pertenece a el grupo de animales que ingresó desde un campo hacia un frigorífico, y eso nos da casi una trazabilidad del 80% de dónde está viniendo ese producto. Muchas veces en los lugares que fracciona carne es donde se rompe esa trazabilidad y te encontrás en una bandejita que tiene una rodaja de X producto con una etiqueta con fecha de elaboración. La fecha de elaboración es la fecha en la que se cortó ese pedazo en ese supermercado, pero no necesariamente hay fecha de faena, no se sabe dónde se faenó ese animal. Simplemente el último eslabón es el que expresa esa etiqueta. A mí eso como consumidor me genera... No es que me genere intranquilidad, no me genera total tranquilidad. Bueno, a mí me pasó de empezar a conocer, de entrada lo miraba medio con recelo el tema del vacío, hasta que empecé a entender que primero es mucho más saludable en cuanto a la manipulación de la carne, para la contaminación y para un montón de cuestiones. Seguro. Después
después tenés la posibilidad de que de ese alimento perdura más en el tiempo, inclusive en el freezer, sí, de manera distinta a los otros cortes que no están sellados al vacío. Tiene más beneficios que... Sí, lo que pasa es que tiene una imagen, cuando empezaron a aparecer los cortes al vacío, la gente le da impresión, el agua suelta dentro de la bolsa de vacío, la gente decía, no, pero tiene sangre. No es sangre, porque la carne, o sea, un músculo que está envasado no tiene sangre, porque la sangre no está dentro de la carne, sino que es agua con componente colorante mismo del músculo, pero es literalmente agua, no es sangre, pero obviamente por la coloración y por todo, la gente por un momento, por mucho tiempo y hasta hoy todavía es como un poco reticente Mira, te voy a contar algo para ser autorreferencial. Me pasó que tengo, cerca de mi casa hay una carnicería que es toda al vacío. Y la gente estaba como medio reticente. Don Ramón, es bastante conocida. Y fui a preguntarle son carniceros los muchachos que están ahí, por supuesto, atendiendo, te orientan en los cortes, las cocciones, un montón de cuestiones. Y vos decís, ¿qué me va a orientar si ya está hecho? ¿Para qué? Y después empecé a entenderlo, saqué un poco el tema del prejuicio, como decís vos, tiene que ver con una cuestión de prejuicio, que es mucho más saludable por todo, por lo que hablábamos recién, por el tema de la manipulación, por la contaminación. Y me empecé a amigar un poco, pero me costaba. Yo necesitaba ir a carnicero y que me corte la cara. Claro, el carnicero para mí es una pieza, porque tampoco... esto tampoco tiene que ir en desmedro del oficio del carnicero, que en realidad lo que tiene que hacer de alguna manera es como actualizarse y empezar a contar esa historia que hay. Esa historia y de repente tener simplemente como una forma de obtener cierta información que a él le garantice también tranquilidad para después poder él fraccionar y vender tranquilo esos alimentos. Y justamente me parece que la góndola termina siendo un poco... no sé si decir el enemigo, pero un poco el que rompe con toda esta imagen del oficio del carnicero que lamentablemente queda en desuso cuando tendría que ser nada. Cuando yo era chico, ibas a carnicero y era el carnicero que te recomendaba lo mejor. Llévate lo otro, claro. Y de repente, al transformarse todo en una cosa de fraccionamiento, se pierde esa figura que es súper importante. Además de esa tiene que cuestión volver, de ida y vuelta con el carnicero que te recomendaba y además que ya te conocía, te sabía que te separado. Claro, una cuestión de vínculo que por suerte en el barrio de mi madre todavía está. ¿Lo mantienen? Sí, pero costaba. A mí me costó hasta que descubrí esta que está más cerca de mi casa, cerrado al vacío, sellado al vacío, pero cerca de mi mamá había un montón y me costaba, no sé si la palabra es empatizar con el carnicero, pero sentía que como que era una más. Hasta que encontré que decía, no, pero escúchame, yo te preparo esto. Un día me vio que había llegado que tenía intenciones no quería comprar la milanesa hecha. Me dijo, no, pero ¿cómo la haces vos? ¿Qué querés que haga? Y me pareció que le buscaba la vuelta para que te guste lo que te estaba ofreciendo. El carnicero da un servicio. Sí, claro. Digamos, por eso es muy importante esa figura, porque... Me conquistó con eso. Me dijo, claro, te hago la milanesa. Bueno, probame, es más, te hago un par de muestras para que te lleves y pruebes. Me pareció que el tipo tenía como la vieja escuela de ese carnicero que te preparaba las cosas. Y además por eso el supermercado no tiene que tampoco implicar la desaparición de eso, porque hay supermercados que tienen sus carniceros y tienen sus carnicerías. Antes de que todo fuera góndola, tal cual, estaba la góndola y también había un carnicero el carnicero. Entonces son cosas que pueden convivir y que me parece que, como decías vos, te da comodidad. O sea, es una persona que te mira la cara y te dice esto sí, esto no. Y a veces uno necesita ese vínculo para comprar, ¿no? Y Juan Ignacio, vuelvo sobre esta pregunta que te hacía antes. ¿Por qué solo carne de res y no sé, cerdo, pollo u otras cosas que puedes conseguir en la carnicería? Vuelvo por esto que decías del carnicero y que tiene una variedad, una multiplicidad de oferta en su local. Tiene que ver por una cuestión, en principio, Argentina, el producto emblema es la carne vacuna. Y creemos que, de nuevo, no es en desmedro de ninguna de las otras proteínas animales, pero... No, pero la escuela, la carrera está enfocada en eso, que para nosotros, además, nuestro conocimiento viene de ahí, mi historia viene de ahí, la historia de mi padre con quien desarrollamos esto, viene de la producción bovina, y la verdad es que nada, la pasión está muy puesta en ese... y se te nota la pasión. Sí, como totalmente. Juan Ignacio Barcos, ¿tenés redes para que se comuniquen o para que vean el día de mañana, si tienen ganas de interiorizarse con el curso? ICOCA Oficial, ICOCA es el Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne, ICOCA Oficial es el Instagram del instituto donde brindamos estas formaciones, así que pueden hacer todas las consultas que quieran. Si alguno tiene alguna duda o algo, ya saben, ICOCA
Y Coca Oficial. Y allí se pueden comunicar y le preguntan, escúchame, Juan Ignacio Barcos, yo te vi, ¿Qué te pasa? me podés En el contar, supermercado, y claro. ahí contamos. Contame qué compro en el súper. Muchísimas gracias por Gracias a visitarnos. ustedes. Gracias, Débora. Muy bien, vas sumando. Voy sumando, decís. Cuando vos te vas y volvés a traer estas cosas, está bien. Te perdonamos y tenés que traer bebida igual antes de... El viernes hay bebida. Ahí estamos, el viernes tenemos un poco para degustar. Vamos a un corte y seguimos en un ratito.